Bueno, mi gente, les dije que yo iba a venir a la alcaldía simplemente a conocer a este gran caballero que nos tenemos aquí enfrente. El gusto para mí recibirlo. Un gusto, José Amaya. José Amaya. Y Mauricio Vilanova. don Mauricio Vilanova. Y saludo también a los que tienen la ventaja de estar conectados con usted. Claro que sí. Yo la razón por que yo vine simplemente hoy es para extender mi mano. Y me siento muy orgulloso. Yo vi un reportaje, yo creo que fue por Univision o Telemundo, no sé qué reportaje, pero fue como hace 6 años. Y yo vi este municipio y lo vi a usted, bien armado y todo, creo que con chaleco, con escolta. Y yo dije, wow, este hombre ha tomado un papel, ¿verdad?, de que no le corresponde. Depende, porque... bueno, en cierto aspecto, pues porque yo siento de que yo como salvadoreño que he vivido acá los últimos 12 años, mi familia emigraron para Estados Unidos, viví 20 años allá, entonces yo regresé y me actualicé, yo vine a cero, sí. Nada, actualizarme con mis raíces, y entonces yo me identifico con qué es lo que es vivir acá, y yo siento de que el nivel de delincuencia llegó porque nosotros mismos permitimos, mucha gente, no todos, pero mucha gente permitió que llegara a ese nivel. Pero cuando yo vi a una persona como usted, me dio esperanza por un país, por nuestro país, porque yo dije, así como existe él, existimos muchos, y lastimosamente en el pasado yo siento que tal vez no había el apoyo por diferentes razones, y mucha gente prefería mejor darse la vuelta y ver para otro lado. ¿O cree que...? Así, lamentablemente, es la realidad que vivimos, sobre todo en los últimos 10 años antes de que llegara al gobierno el presidente Nayib Bukele, que le dio un giro completamente distinto, claro. De a poquito a estar viviendo lo que hoy se vive. Se recuperó la seguridad, no un 100%, pero ya no lo digo yo, lo dice la gente que vive ahí. En ese entonces, hace 10 años atrás, fue complicado para el municipio, tuvimos un repunte de un año de 15 homicidios, 2 masacres de 4 personas, obviamente golpes de una pandilla a la otra, las muertes de 15 fueron todas muertes violentas a través de problemas entre pandillas, y obviamente tuvimos 2 ciclos, 2005-2008 erradicamos y dejamos al municipio con 0 pandillas, y lo hicimos 2005-2008, fue la primera vez que su servidor se involucró en un tema. Había ingresado por primera vez al municipio, que incluso podría partir 2001. Yo he hecho 7 pedidos terminados, o sea, más el 8º que estoy haciendo. En 2001 logramos erradicar la delincuencia del municipio, haciendo un trabajo en conjunto, policía, fiscalía, y fue con éxito. Paramos el robo de ganado, paramos algunos otros delitos, y resurgió en 2005 un movimiento de la 18 Sureña, entra a un barrio fuerte aquí, y logran controlar ese territorio con sus distintas manifestaciones, cobro de renta, grafitis. Incluso la gente percibía a las pandillas esta 18 como algo bueno en relación a que las pocas cosas de delincuencia las habían controlado la misma pandilla. Obviamente no íbamos a permitir, y en 3 años logramos dejar hacerlo el municipio. De ahí viene el periodo 2009, y yo soy el fiel testigo que algo pasó con la entrada de la presidencia valga la redundancia, del presidente Mauricio Funes, y aquí explotó el 2009, resurgió de poquito a poquito la 18 Sureña, que habíamos logrado controlar y aniquilar el movimiento. Vuelve a resurgir, se nos mete la MS, que venía de San Martín a la colonia, una colonia grande que hicimos con la Unión Europea, y de ahí, y el gobierno de la República, y de ahí entra la 18 revolucionaria de lleno, prácticamente en 5 cantones rurales, de tres corredores distintos. Entonces ahí tuvimos un ciclo de violencia, no teníamos apoyo,
logramos tener un apoyo 2013 con un grupo de tarea conjunta en ese entonces de la Policía Rural, y nacen los patrullajes, eso se visibiliza no tanto porque a nosotros o a mí en lo personal me gustó la publicidad, sino al contrario. Un periodista local que tiene una propiedad cerca de Guayabal se dio cuenta que el modelo funcionaba, que aquí no había grafitis, que no había mayores índices de homicidios en ese entonces comparado a los municipios aledaños y a la situación que vivía un buen porcentaje del territorio salvadoreño. Obviamente ya vienen en ese momento que nadie hacía nada, el gobierno pactando con ellos y los gobiernos locales diciendo no es mi competencia, Guayabal empezó a controlar no solo el índice de homicidio, no lograron cobrar renta en todas las empresas locales y en todos los distribuidores en la jurisdicción de Guayabal, porque la carretera de 15 kilómetros de la Panamericana al municipio, 12 son de San Martín, no solo la calle, sino las comunidades. Entonces logramos erradicar la renta, no lograron, obviamente, ahí nace la figura de, por un lado, del alcalde patrullando con la policía, ya no era grupo de tarea conjunta, nos apoyaron con un grupo de apoyo comunitario, que era un GECAP, que también nos ayudó, y quiero hacer énfasis, el alcalde normal es, todos mis años es así, obviamente cuando salíamos a patrullar, yo no iba a servir de estorbo, entonces, y éramos un riesgo que nos atacaran, entonces las veces que salía a patrullar, su servidor andaba con chaleco y con armas. Ahí vino la parte política que nos sorprendieron el grupo de tarea, del grupo del GECAP. Entonces nos obligó a hacer patrullaje. Yo fui a hablar en ese entonces con el fiscal actual general, que estaba en ADECO, y me dijo, o sea, sí puede patrullar, pero estas son las limitaciones, no puede capturar a una persona solo porque es pandillero, sino porque tenga algo que atente con una arma, una cosa, y no lo puede golpear, lo puede someter y hablarse del 911 o el puesto más cercano, y que ellos y así lo hicimos. 6 años que su servidor engañó aquí, creyendo que andaban en el carro de la alcaldía, policías, y éramos todos personal de seguridad de la alcaldía con armas, y obviamente engañando a los pandilleros. Eso nos permitió que aquí las pandillas, que hoy minimizadas por las acciones del gobierno, pero construir una sociedad o un municipio de paz, además de seguro, porque la distancia que hoy El Salvador debería tener como sociedad es pasar de la seguridad a la paz social. Usted andaba como una pequeña metralleta, sí, o no sé una qué. UCI. Una UCI. La verdad a mí me impactó bastante, y usted, como dice, tal vez no era necesariamente para hacer algo directamente, pero era para dar a conocer que no se iba a quedar con los brazos cruzados. Usted entró a la alcaldía en el 2001. En el 2000. En el 2000. Usted empezó a prepararse y armarse así de esa forma en el 2011. No, al contrario. En el 2005 salí, cuando se radicó sin armas, con el grupo de tarea conjunta. De ahí prácticamente a solicitud de la misma policía, ármese, porque el hecho de estar metiéndose en el caminar de las pandillas le va a traer amenazas, y resultó que sí fueron ciertas. Y obviamente ya en la época que nos retira el FMLN como gobierno, todo apoyo en cuanto con la policía caminaba a pie, tenían prohibido montarse en el carro de la alcaldía, entonces que nosotros logramos hacer patrullajes civiles, que esos patrullajes civiles obviamente obligaban a uno a tener armas, no para someter, o sea, para defenderse. O sea, no andábamos en todo ese recorrido que son 12 o 14 años de experiencia de haber trabajado en forma articulada y a veces solo el tema de seguridad. Nosotros no tenemos una tan sola denuncia de derechos humanos. ¿Qué lo conmovió a usted inicialmente participar en eso? Que no viviéramos lo que se estaba viviendo en el resto del país, en muchas partes del país. Queríamos un municipio, y por eso me volví al 2000, aquí el robo de ganado era fatal, y
que le roben a una yunta de bueyes, una vaquita, a una persona que le ha costado, es bien difícil. Llora porque es una alcancía y le ha costado todo. Claro. Entonces a mí, cuando llegábamos a ver el robo de ganado aquí en el municipio, obviamente antes que yo fuera alcalde, no digamos hoy que en ese entonces que era alcalde, que se perdían 4, 2 animales, 6, 8 a la semana. Sí. Hoy hemos pasado desde que hicimos ese trabajo en seguridad, no en pandilla, contra la delincuencia, y les puedo decir, 2001 al 2023 no se ha robado un tan solo animal en el municipio. Por dos cosas: porque se castigó a esa banda, y segundo, porque todavía, a pesar de las limitaciones, seguimos patrullando con el grupo de conjunto 60 kilómetros diarios. Entonces es bien difícil robar, o esa experiencia positiva en seguridad la colocamos cuando se nos metió la pandilla. Más difícil, más complejo, no digamos en 2009, que perdimos todo el apoyo y se nos metieron de lleno. Retiramos un ratito con el apoyo del grupo conjunto y después me lo quitaron. Pasamos 6 años haciendo patrullajes civiles. ¿Qué queríamos al final de cuentas? Que Guayabal no entrara a la lista de los municipios donde la pandilla, por echar responsabilidades o porque no es mi competencia, se nos metieran las pandillas que de por sí las tuvimos la 18 sureña, 4 frentes de la 18 revolucionaria y un frente de la MS, pero, reitero, no crecieron porque había presencia, a veces de la policía, como le digo, con apoyo de la alcaldía, y cuando nos quedamos solos, con solo la alcaldía. A mí me costó, estoy operado de las 2 rodillas, de los cuádriceps, fatiga muscular, había días que dormíamos 3 horas al día, pues era el trabajo intenso. ¿Usted es nativo de aquí? Mis abuelos y mi mamá. ¿En ningún momento se sintió un poco como arrepentido, como en el aspecto como decir, puya, tal vez, porque me imagino que tal vez recibió amenazas? Sí, pero vaya, había un ingrediente que lo hacía, y algunas se han oído, pero que se ha puesto en la práctica: el mal avanza por la indiferencia de los buenos. Otro argumento: somos más los buenos que los malos. Lamentablemente, el bueno no organizado hace que el malo organizado domine a las grandes mayorías. Entonces aquí el hecho de ver trabajando policía, fiscalía, Fuerza Armada, empezamos a desarrollar una cultura de la información. El modelo se basa, o se basó y se basa en la organización, y en 4 C como letras. Era primero, confianza, o sea, el hecho de ver involucrado a las máximas autoridades, y la pronta respuesta generó un ambiente de confianza. De ahí comunicación, es importante tener comunicación. La alcaldía dotó de 40 celulares de $5 al mes para tener una red de comunicación, obviamente hacia mi persona. Después generaba en algunos momentos cierta información a la policía, y de ahí la constancia y la coordinación. No rompimos roles, procedimientos: policía, Fuerza Armada, capturas, fiscalía, trabajo en conjunto con policía. Y la alcaldía fue un facilitador, y obviamente se empoderó a la comunidad, porque el éxito de aquí es que toda esa O, que es organización, y las 4 C generaron una cultura de participación. Nosotros tenemos, por dar un ejemplo, un sistema de videovigilancia aquí en el casco urbano, pero yo digo así, con toda seguridad, cámaras aquí tenemos no 40, por dar un ejemplo. Aquí tenemos cientos de cámaras con un defecto, que caminan, no son fijas, y se duermen, porque son las personas que lo que ven lo informan. Entonces, eso obviamente es el resultado de un trabajo que fue de poquito a poquito, que hoy que estamos con todos los logros que se están obteniendo a nivel de toda la comunidad, reitero que hay que participar, hay que informar y crear esa cultura de paz, que se basa también en el respeto a las diferencias.
Aquí no nos separó los colores partidarios, nunca hicimos política de esto, trabajamos para el bien común y la satisfacción es no tanto los reportajes, la experiencia del municipio en su momento fue conocida en el mundo, no solo en Estados Unidos y por varios medios. Y yo creo que este modelo, el día que la mayoría se entiendan que son parte del problema o parte de la solución, el mundo va a cambiar. Yo le quiero agradecer todo el tiempo, ¿verdad? Se alargó un poco la plática, pero le agradezco porque le digo, yo recibí ese reportaje hace como 6 años y yo desgraciadamente nunca había hecho lugar el espacio para venir a conocerlo personalmente, pero yo le quiero saber de que ustedes, entre uno de los salvadoreños, ¿por qué yo decidí nuevamente emigrar de El Salvador? Yo decidí quedarme y decir, voy a jugar mi papel y hacer mi parte, por muy mínimo, por muy grande que sea, para contribuir al cambio. Y ahora con todo lo que se ha dado, ¿qué piensa del estado actual y del futuro de El Salvador? Yo creo que tenemos un buen presidente que está haciendo y le devolvió al país lo que en Guayabal se vivió. Entonces yo veo el futuro con mucho optimismo siempre y cuando nos convertamos ya en una sociedad de paz, donde no podemos vivir como se vivió. Yo comparo Guayabal, que como le repito, no fue un municipio libre de pandillas, las tuvimos pero no crecieron. Por eso tuve una amenaza seria de la ranfla de la MS que terminó en condenas donde su servidor fue como víctima y testigo, y no me cubrí, para demostrarle a los salvadoreños que Dios nos protege a uno. Cayeron condenas a 15 de los 16, hay uno que no ha capturado, de los 16 corredores, entre el corredor de programa y los corredores de clica del programa San Martín. Decirle que cuando uno hace las cosas bien, quizás el mejor guardaespaldas y que lo cuida es Dios. Yo le agradezco todo, don Villanueva. Ahí estamos a la orden. Allí le deseo lo mejor. A usted también. Y fue un gran gusto conocerlo y verdaderamente mucho orgullo, no solo para mí, pero para muchas personas que también lo han visto y lo verán por medio de esta entrevista y este video. Bueno, muy agradecido. Y le deseo un feliz día, bendiciones. Y felicidades a todos. Gracias. Feliz Navidad. Próspero año nuevo. Y próspero año nuevo. Sí.